Para las 8 conversamos esta mañana con el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez. Diputado, tanto tiempo, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Gracias por la invitación. Harto que conversar, diputado, ¿ah? Déjeme preguntarle primero, a propósito de lo que ocurrió el fin de semana, en este debate que el mismo presidente Gabriel Boric, digamos, de alguna manera impulsa, ¿no?, de tratar de evitar la fragmentación política y, por lo tanto, generar, si se quiere, menos espacio a proyectos muy divididos y, por lo tanto, tener una misma colectividad, ¿no?, que el Frente Amplio se convierta, digamos, en una lógica de colectividad más allá de convergencia social y revolución democrática. El resultado, ya vamos a hablar de la participación, ¿no? Eso tiene que ver probablemente con un fenómeno que no es propio solo del Frente Amplio, sino que también de otros sectores políticos. Deriva en que efectivamente, digamos, la idea de tener un partido único avanza. ¿Cómo interpreta usted la opinión de quienes participaron de ese proceso de consulta el fin de semana? Mire, es positivo avanzar en terminar con la atomización política. Cuando el Frente Amplio nace, hace 7 años atrás, éramos 12 colectividades, Claro. 12 movimientos, algunos partidos legales, otros no, otros se pusieron a juntar firmas en el camino, luego fueron 7, hoy día son 4, y llegamos al fin de semana, donde la militancia, por un 80% de quienes participaron, dijo que sí al partido unificado, y eso creo que es una noticia buena. Yo creo que eso colabora en facilitar los acuerdos también de cara a una política que está cada día más fragmentada. Yo creo que probablemente estamos en el Congreso más fragmentado de los últimos 40 años, y eso también ha sido un incentivo a los egos, al narcisismo propio del mundo parlamentario. Y también, ¿por qué no decirlo? Los partidos han perdido fuerza en la sociedad. Ya no son gravitantes en la opinión pública, y muchas veces se depende de ciertos caudillismos en política. Y creo que es importante dar esta señal. Esta señal es justamente para poner en el centro una herramienta, porque los partidos no son un fin en sí mismo, son una herramienta para empujar ideas. Y esas ideas son avanzar hacia un estado de bienestar, un estado social y democrático de derecho, que es el propósito del Frente Amplio. Y creo que con esto se da un paso importante también en la maduración de lo que ha sido este camino, de 7 o 8 años que comienza en un momento con la candidatura de Beatriz Sánchez, que hoy también está en una etapa de ejercer la presidencia con el presidente Gabriel Boric. Ahora, ¿cómo se hace confluir en esta idea un partido único, en el entendido de que es mucho mejor tener un partido que estar fragmentado de esta manera, para que en el fondo proyectos que eran diferentes? Porque tanto en su momento yo lo conversé con el hoy presidente Boric, en su momento con Giorgio Jackson, de por qué formar colectividades distintas si parecían, digamos, tener tantas coincidencias en montones de aspectos, y cada uno planteaba que también tenían identidades propias en montones de aspectos, habían diferencias interpretativas ideológicas en montones de áreas. ¿Cómo se hace confluir para poder consolidar un mismo partido político y que al final no termina ocurriendo como lo hemos visto, por ejemplo, con la democracia cristiana, donde al final la democracia cristiana en algún momento se terminó convirtiendo, me perdonará la expresión, pero en una comunidad de techo, ¿no?, que básicamente compartían techo, pero no necesariamente idearios comunes, y por eso es que al final se terminaron saliendo miembros de la democracia cristiana? ¿Cómo se evita ese riesgo, ¿no?, de que por tratar de evitar la fragmentación de partidos políticos, esto tiene también un componente de estrategia, ¿no?, para poder conseguir el porcentaje de votos necesario para poder sobrevivir como colectividad legal, etcétera? Al final, igual no terminamos viendo que haya quienes intentan acarrear agua a su propio molino. Sí, buena pregunta. Nosotros llevamos 6 meses de discusión en nuestras bases. Yo he viajado a muchas regiones, nos hemos reunido con concejales, dirigentes sociales, militancia de base, y se hizo un largo camino de diálogos, y terminamos con una carta de principios que fue síntesis de esos diálogos que duraron meses. Y allí respondíamos las preguntas: ¿qué es lo que nos une? ¿Cuáles son nuestros matices? ¿Cuáles son estatutariamente las formas de organizar este Frente Amplio que queremos? Porque queremos formas distintas de organizarnos. ¿Cuál es nuestra mirada respecto, por ejemplo, a la crisis de los cuidados, del feminismo, que es un tema que ha estado en boga la última década? ¿Cuál es nuestra mirada respecto de la transición energética, de la crisis climática? ¿Cuál es nuestra mirada respecto del estado de bienestar y la democracia? ¿Qué derechos creemos que son los que hay que empujar en esta etapa? Todas esas cosas que claro, quizás a ojos de que no están tan involucrados en política parecen ser
muy menores, pero a la hora de hacer política o de empujar cual o tal proyecto son importantes. Llegamos a la síntesis y creemos que hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Fue una puesta en práctica de un diálogo que llegó a buen puerto y que la militancia ratificó con un 80% a favor de la fusión. ¿Ya? Y lo digo porque cuando comenzamos este camino dijimos, bueno, no sé si la militancia va a querer reunirse. Yo creo que si no hubiese existido ese proceso de diálogo, ese proceso de participación de base, probablemente los resultados del plebiscito hubiesen sido muy distintos. Para ser muy honesto, esto no es como aquí le consultamos las bases porque se nos ocurrió a nosotros los que somos los presidentes de los partidos y listo. Aquí tuvimos que hacer un proceso participativo y eso permitió acercar las posiciones y yo creo que eso va a fortalecer en el futuro lo que sea el Frente Amplio, que también lo hacemos para durar más allá de 4 años en el gobierno, porque llevamos 7 años existiendo, llegamos al gobierno de forma muy rápida y queremos perdurar y ser un actor que contribuya durante las próximas décadas a la política nacional y escribir una historia que sea una historia chilena plural y también construida en base a la diferencia, y eso no tiene por qué ser malo. Y frente a ello, bueno, ya hay que ejecutar el mandato de nuestras bases y a fines de marzo, que metimos al CERVEL en la escritura pública con los resultados, con ello ya dejan de existir jurídicamente estos partidos por separado y comienza a existir un único partido, que sería el Partido Frente Amplio, con unas elecciones que las vamos a realizar a principios de julio. Ya, sí. Tengo que preguntarle esto también porque es parte, digamos, del debate, no atraviesa su mejor momento Revolución Democrática a propósito de la situación de democracia viva. Es evidente que las principales figuras de Revolución Democrática hoy día probablemente no son las que están en la primera línea de la discusión, del debate, protagonizando también intercambio de ideas políticas, más bien los hemos visto replegados, Catalina Pérez, el caso del senador Latorre, el mismo Giorgio Jackson, por cierto, fundador del partido. ¿Cuánto del mal momento de Revolución Democrática también, sin embargo, tengo que hacer esta pregunta, pudo haber sido aprovechado por Convergencia Social para poder, digamos, absorber a Revolución Democrática y que esto no se termine convirtiendo en un Convergencia Social ampliado con otro nombre? Fíjate que la decisión la tomamos nosotros como Convergencia justo antes que se desatara este caso. Y creo que eso fue positivo porque sostuvimos la misma conclusión una vez que conocimos los casos que usted señala y que además, a nuestro juicio, la Revolución Democrática respondió de forma muy categórica. Hay gente que está fuera del partido, gente que está suspendida y la participación que hubo en Revolución Democrática fue más alta que la que hubo en su última elección. Si bien sigue siendo números que podrían ser mejores, fue más gente la que participó. Igual en Convergencia Social, votó más gente que la que votó en la última elección que refrendó a la actual directiva. Creo que siempre se van a encontrar argumentos para decir que no es el mejor momento. Sí. Yo creo que después de 7 años y siendo gobierno y habiendo descubierto lo difícil que es avanzar en los cambios sociales, las transformaciones luego de un proceso constituyente fracasado y además con una oposición al frente que a veces parece ser tan distinta, pero que a mi juicio siempre está unida para defender muchos privilegios que creo que en Chile hay que transformar. La verdad es que no podríamos haber llegado a otra conclusión que no sea fortalecer esta posición esta visión del mundo con una unidad orgánica mucho más sustantiva. Y creo que un partido colabora a fortalecer esa base de apoyo del presidente, colabora a empujar con más fuerza las transformaciones y los cambios dentro de las instituciones, pero también colabora en mejorar la coordinación de los liderazgos municipales. Ahora, el alcalde Tomás Bodanovich, la alcaldesa Macarri Pamonti, la alcaldesa de Villán, la alcaldesa de Valdivia, Carla Annan, junto a la bancada parlamentaria, junto a los concejales y las dirigencias sociales, unidos son más fuertes y creemos que ese es el camino para avanzar en las transformaciones. Ahora, una participación bien baja, ¿cómo se explica? 16%, entiendo, gente que participó. Yo sé que esto no es un fenómeno propio del Frente Amplio ni de este sector.
la política en general está teniendo, digamos, este distanciamiento, o la ciudadanía este distanciamiento con la política, pero un 16%, si es esa la cifra final, pero menos de un 20%, igual es un porcentaje bien bajo para una decisión que es bien clave, que en el fondo es terminar con la identidad de un partido para crear uno nuevo, que puede mantener ciertas raigambres ideológicas, pero de todas formas es un nuevo partido. Sí, ese número justamente está dentro del promedio de participación de partidos políticos en Chile. Mucha gente que está afiliada a estos movimientos es para promover la candidatura de Beatriz Sánchez en su momento, la candidatura del presidente Gabriel Boric. Hay gente que participa no con el afán de orgánicamente incorporarse a la figura de un partido político, sino para que exista un nombre en la papeleta, un nombre en específico que invoca transformaciones que otras candidaturas no tienen. Esa fue la causa también por la cual Convergencia Social existió en algún momento para que la candidatura del presidente estuviera en la papeleta. Naturalmente votaron más de 10.000 personas, creemos que es un número mayor que el que votó en la última elección, pero sigue siendo un llamado de atención a todos los partidos políticos para mejorar la participación interna. Y creemos que es posible mediante estos diálogos participativos. Y ese es la impronta con la cual queremos construir un nuevo frente amplio que sea mucho más poroso a la sociedad. Y siempre tenemos el desafío de convocar a más, y esa va a ser nuestra tarea en esta próxima etapa. Diputado, antes de terminar, déjeme preguntarle por el otro tema que también ha marcado pauta, antes de cambiarme de tema. ¿Le gustaría ser presidente del Frente Amplio? Tengo harta pega con mi distrito en Valparaíso. Lo seré yo, la pregunta. Como diputado. Pero si es presidente de Convergencia Social, ¿pero le gustaría ser presidente del Frente Amplio? La pregunta no es si puede, si quiere. A mi polola no le gustaría, así que voy a tratar de hacerle caso a ella. Ya, le echando la culpa a la polola. Oiga, diputado, usted ha planteado romper relaciones con Israel. Hay quienes han planteado que habría que expulsar al embajador, pedirle que se vaya, pero usted derechamente plantea romper relaciones con Israel. En medio de un conflicto y la tensión que está viviendo el Medio Oriente, ¿no se termina de alguna manera apagando el fuego con benzina, planteando romper derechamente relaciones con Israel, en el entendido además de todos los vínculos históricos que nuestro país mantiene con esa nación, más allá del gobierno de turno, que es el gobierno de Netanyahu? Sí, esa entrevista la di ayer, me consultaron qué opinaba, yo dije que podría ser un camino. ¿Y por qué podría ser un camino? Y eso ya es resorte del gobierno, no es competencia mía. Por cierto. Yo fui invitado el año pasado a Palestina con varios parlamentarios producto de la situación, a propósito de la invitación del grupo de amistad chileno-palestina en el Congreso. Fuimos a Belén, me tocó conversar con una familia que fíjate que hace 2 horas habían matado a su hijo en una movilización previo al Día de la Independencia Palestina, que es al mismo tiempo el Día de la Independencia de Israel, que al mismo tiempo el Día del Horror Palestino, que en 1948 provocó muchas muertes y me provocó mucha tristeza y mucha impotencia ver cómo eso no solamente ocurrió ese momento en que estábamos allá, sino que ocurría todas las semanas. Hoy día cuando vemos por la tele 31 muertos y niños y niñas inocentes pagando los costos del horror del Estado de Israel, a mí la verdad es que se me retuerce el estómago y no sé qué más podría hacer la comunidad internacional, que ya ha puesto todo lo hacen, incluido el Estado de Chile en Naciones Unidas para que esto termine, para presionar para que haya un alto al fuego. Seguramente hace 2 días atrás también asesinaron 3 palestinos en Rafah, y esto es una cuestión que parece nunca terminar. Yo creo que es un camino. Si yo no soy experto en relaciones internacionales, eso lo tendrá que definirlo el presidente y el canciller. Pero la historia perdón, diputado, que la historia está plagada de países que rompen relaciones con otras naciones en momentos de conflicto bélico, y nunca, en ningún momento de la historia, tengo el registro de que porque las naciones rompen relaciones con ese país se soluciona el conflicto. Por el contrario, lo que hace es que lo aísla y lo agrava. Por eso es que le pregunto, más allá, por cierto, de la legítima postura que cada quien tenga sobre lo que allí está ocurriendo, si esta es una fórmula práctica o no debiésemos pensar de una manera diplomática estratégica mejor para ver cómo contribuir a una situación que, por cierto, y por donde se le mire, es tremendamente dramática. Yo creo que naturalmente la estrategia inteligente es la opción. Aquí yo lo que he dicho, que
hay muchos caminos. El llamado a denunciar al embajador, el llamado a consulta que se hizo en Chile a nuestros representantes en Israel, o la apertura que hizo el presidente Boric de una embajada en Palestina para reconocer justamente a Palestina como un Estado libre. Creo que son estrategias que colaboran en ese sentido. Si colabora o no romper relaciones con Israel, yo no soy experto en derecho internacional, pero también debe ser tomado en cuenta. Ahora, el presidente adoptó una posición que es defender los derechos humanos en cualquier lugar del mundo donde se violen, sea Venezuela, sea Palestina, sea Cuba, sea Rusia, da lo mismo. Creo que es importante tener una posición de principios, que en este caso excluir a Israel de las ciudades ha sido justamente el principio a defender. Y en virtud de eso se desencadena toda esta crítica también del embajador de Israel que le hizo al presidente Boric. Pero al menos ¿usted es partidario de que expulsaran al embajador? El embajador... El embajador israelí en Chile. Porque hay quienes dicen que el embajador israelí pareciera, lo dijo la misma presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, con lo que publica en redes sociales, pareciera estar provocando, digamos, que le pidan que se vaya. Jurídicamente no puede ser expulsado también en virtud de los tratados internacionales. No hay una fórmula, sino que uno puede solicitarle a un país que retire al embajador, pero uno no puede obligar que eso suceda jurídicamente. Hay tratados internacionales que hay que respetar también. Muy bien, pues diputado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buena semana. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien. Diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social. 8:02